Y seguimos en el cubrimiento de la Feria Internacional del Libro con unas invitadas muy especiales, con gente muy espectacular, con escritores, escritoras, hablando de diversos temas que como le gustan a la gente, que continuamente estemos hablando de escritores y escritoras. Y hoy precisamente tenemos a una de ellas de invitada en esta tarde. Entonces vamos a esperar que se conecte nuestra invitada. Un abrazo pero muy especial para ella y cada una de las personas que siempre están. Ya llegó aquí. Denme aquí un segundito, por favor. Le envío esta compañera que va a estar con nosotros en nuestro en vivo. Ya ahí está conectada. Ya está ahí. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo Bien, estás? ¿y tú, Wilson, cómo estás? Muchísimas En gracias por invitarme. Gracias. ¿En qué lugar de nuestro país estás? Porque me imagino que estás en el marco de la Feria Internacional del Libro. No, pues fíjate que hoy no fui porque pues yo asesoro una institución académica en Puerto Rico que se llama Atlantic University, que es de comunicaciones, y he estado haciendo una documentación, así que hoy falté a la feria. Pero estás en Así que te estoy hablando desde mi Bogotá. casa. Sí, estoy en Ah, Bogotá. bueno, Te hablé desde... delicioso. ¿Pero estás viendo en Bogotá o vienes solamente por el marco de la feria? Pues voy y vengo. Vengo por la feria, me quedo un tiempo, luego me regreso a Puerto Rico y así sucesivamente. Y además ahora que pues con Atlantic vamos a hacer unos proyectos aquí en Colombia de tipo académico y después pues te diré para que la gente que quiera estudiar en línea o quiera ir a Puerto Rico a estudiar con nosotros, pues sepa que tiene una alternativa más. Ah, bueno, de todo eso vamos a estar charlando en esta tarde, en este en vivo. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por querer transmitir toda la información, los conocimientos y todo el mundo de la literatura, porque no es este tu primer libro. Yo tengo aquí en mis manos dos de tus libros, ¿no? Mira, ¡Ay, aquí qué bien! aparece. Y aquí está pero me parece muy interesante que antes de empezar a hablar de estos hijos literarios tuyos, que hablemos un poco de quién es Carmen Mirabal. ¿Qué hacías tú? ¿Desde qué momento empezaste en el mundo de la escritura? Pues fíjate, Wilson, yo comencé a una edad bastante jovencita, yo tenía 14 años, porque pues como yo era una niña traviesa, pues yo le robaba las uvitas a las monjas y entonces me agarraron fuera de base y me cortaron los hilos que aguantan en los telares donde están las uvas. Entonces, cuando me caí, pues me partí una pierna, estuve un año sin ir a la escuela. Lo que hacía era que me daban las asignaciones y yo iba personalmente a hacer los exámenes en una silla de ruedas, te puedes imaginar. Y entonces mi papá era director de los correos en Puerto Rico y toda la gente que se muda, pues hay que tirar las revistas, las Ajá. suscripciones, si no dan la nueva dirección. Entonces mi papá me las llevaba por saco, parecía Santa Claus. Y entonces, pues yo después que hacía mis asignaciones, lo único que hacía era leer y leer y leer. Y se me ocurrió pues, preguntarle a mi papá si me regalaba una maquinilla. Y entonces busqué todas las revistas que había en Puerto Rico de espectáculos y yo me convertí como en sus relaciones públicas. Yo le enviaba a todas las revistas y a todos los periódicos lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Argentina, era la época de Rafael, de Camilo, de Julio Iglesias, de Sandro, y yo los tenía al día. Entonces un día descubro el club de Sandro y le escribo así frescamente a Sandro y a su manager, que era Oscar Anderle, y me contestaron. Y entonces Ajá. me dieron ser presidente internacional de los clubes y me mandaban toda la información. ¿Qué pasa? Que me empecé a tener cierta notoriedad en los periódicos y un día había una vacante en un periódico que había en esa época muy famoso que se llamaba El Imparcial. Y entonces me enviaron una carta porque ellos no me conocían. Yo escribía y le enviaba todo por correo. Entonces me mandan una carta con una oferta de empleo para que yo vaya a conocerlo. Pero que cuando yo llego allí, imagínate, yo los quedé impresionados, yo lo que tenía eran 14 años. Así que fui donde una amiga mía maquillista, me hizo un maquillaje así de tipo de revista Vogue, con unas pestañas postizas que tú no te puedes imaginar, le podía abanicar a la gente con ella. Y entonces cuando llegó, me llegó con mi papá, pues yo era una menor. Y el señor me dice, ok, detrás de esas pestañas y detrás de ese maquillaje, la verdad, ¿cuál es la edad? Y yo dije, 14 años. Me dice, pero hace como 3 años que usted escribe con nosotros. Y yo, bueno, pero antes no me pagaba. Ahora para eso traje a mi papá, porque, para que me dé permiso. Trajiste al adulto responsable para que asuma la negociación laboral. Exacto. Y entonces el señor se murió de la risa y me dice, mira qué niña tan precoz y me contrató.
Y entonces te puedes imaginar que fue una experiencia bien, bien interesante. Ser tan jovencita, llegar a una mesa de redacción donde habían personas que tenían 15, 20, 30 años escribiendo, ya algunos hasta por retirar, si tú llegas con todo ese ímpetu así de contar y de escribir. Y bueno, y primero empecé escribiendo pues cosas de los latinoamericanos, de muchísimos éxitos que tenían estos artistas. Y un día pues me Y dijeron, empezaste a trabajar como como reportera, haciendo esta... reportera directamente. Sí, entonces yo fue que yo salí de la escuela superior muy jovencita, entonces no tenía licencia para Y conducir. somos jóvenes, Carmen, somos jóvenes. Bueno, pues te cuento que no tenía licencia porque no tenía la edad. Entonces, pues ya yo tenía mis empleadas desde jovencita. Yo tenía una muchacha que yo le daba dinero para la gasolina porque ella era bien, así, de los artistas latinoamericanos del pop. Y tenía otra que era salsera. Y estaba empezando el mundo de la salsa. Entonces, una me llevaba para una cosa y otra me llevaba para otra. O sea que a pie no estuve nunca. El cuento no es ese, Wilson, el cuento es que mi mamá no lo sabía, Ajá. porque en mi casa la que repartía los cantazos era mi mamá. Y entonces pues mi papá no encontraba cómo decirle que la nena era periodista. Y bueno, pasan cosas curiosas y se muere un cantante bien famoso de Venezuela, en Puerto Rico, que lo asesinaron por un problema de droga. Se llamaba Felipe Pirela. Ajá. Y Ah, entonces claro. el periódico, Nosotros somos contemporáneos, mi queridísima Carmen. Entonces, yo más o menos conozco todo ese qué talento maravilla, pues y fíjate que, llevo 34 años en el mundo del entretenimiento, entonces manejamos más o menos como el mismo nivel. pues sí, fíjate que lo curioso era que nadie quería ir porque el que era de policíacas no quería ir porque él entendía que eso era espectáculo. Y yo estaba loca porque me enviaran a mí. Y entonces el jefe mío me quería enviar, pero el otro jefe decía que yo era muy jovencita. La cosa fue que él dijo, eso lo hacemos fácil, vamos a llamar al papá. Entonces llamaron a mi papá y mi papá era de verdad mi ángel de la guarda. Él todo para todo decía que sí. El cuento que decía que sí, pero no se lo decía a mi mamá. Entonces él se inventó un viaje por las islas para llevarse a mi mamá de viaje y me dejó a mí en casa de mi tía. Y entonces, como el viaje era por 15 días y lo mío era por 5 días, pues estaba todo el mundo feliz. Pues yo me voy, cubro y cuando estoy allá, me dice el jefe, te vamos a mandar un dinero por Western Union para que entrevistes al futuro presidente Caldera. Imagínate con esa edad Ajá. entrevistando nada menos que a Caldera, que yo no tenía entre tú y yo ni idea de quién era. Pero Claro. en esa época no teníamos internet, Mm. así que en esa época había que Pero empezar a preguntar a la gente. es que eso es esto va a ser como una especie de clase de periodismo para para las nuevas generaciones. Uno antes no tenía escasamente era el beeper y escasamente la línea fija. No, no, pero yo te estoy hablando antes de eso. En esa época las noticias se tiraban por el aire a través de una empresa que mandaba como telegrama. Ajá. Entonces, por telegrama, ellos me mandan al hotel que me van a enviar el dinero por Western Union, pero como yo era menor, pues entonces le tuve que dar el nombre de una amiga mía venezolana para que ella levantara el dinero, porque yo fui a un funeral, yo lo único que llevé fueron muchachos jóvenes, que tú crees, 2 jeans y 2 camisas, pero entonces me dicen que voy a ver un señor como Caldera, te puedes imaginar que quiera comprar ropa. Claro. Y, y entonces esto pasó en Maracaibo, que fue donde era oriundo Felipe Pirela, pero las actividades otras eran en Caracas. Entonces me hicieron unas entrevistas para José Luis Rodríguez, Lila Morillo, toda la gente que era famosa en ese entonces. Bueno, que los 5 días se convirtieron en 10. Y yo estaba feliz porque, imagínate, en esa época me enviaron $1,000 que eran 4.35 lo que valía el bolívar. Te puedes imaginar una nenita con todo ese dinero para arriba y para Claro, abajo. en esa época no era nada fácil. No. Y entonces, pues como yo tenía esta amiga que la había conocido en un festival de la canción y ella era una persona mayor, pues mi papá estaba tranquilo. El cuento es que como dicen que las mentiras tienen patas cortas, Toda la vida. resulta, Tarde o resulta, temprano la luz sale a la verdad. mira, mi amor, resulta que, ¿qué crees? Que cuando yo estaba en el barco, donde ellos se fueron, el barco cayó porque era de noche, no vieron no sé qué en el monitor, la cosa fue, hermano, que encallaron. Entonces los rescataron y los enviaron en avión de vuelta. Entonces papi y mami se regresan a Puerto Rico y mi papá histérico porque sabía que cuando llegara a casa de mi tía yo no iba a estar. Entonces le tuvieron que decir la verdad a mi mamá y mi mamá quería ir a formarle el escándalo al periódico y a todo el mundo. Y mi papá me dijo, tú no le vas a formar ningún escándalo a nadie.
Ya yo di mi palabra, yo soy un hombre de palabra y eso se queda así. Mi mamá no le gustó mucho, pero bueno, papi sacó la cara por mí. Y entonces ya formalmente ya no me tenía que esconder. Ya cuando yo iba a hacer una asignación, decía en mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empecé bien jovencita y con muchas ganas de hacer cosas. Y no sé si recuerda que estaba de moda Corín Tellado. Claro, ¿quién no leía las novelas ¿Quién de no Corín leía las Tellado? novelas de Corín Es Tellado? que, es Bueno, que eran las series mexicanas, pero en revistas. exacto, porque la telenovela no funcionaba tanto y lo que habían eran las revistas Cosmopolitan, las revistas Buen Vanidades. Hogar, Vanidades, y publicaban todas las novelas de ella, pero luego se hicieron también en novelas para televisión. Ajá. Entonces, pues yo vi que en Puerto Rico eso tenía mucho éxito y yo me inventé mi propia revista que se llamaba Carmen Mirabal Presenta. Fotonovela completa. Y la primera que hice era con una cantante nuestra muy famosa que se llama Yolandita Monge y con un cantante argentino A Yolandita Monge la adoraban aquí en Colombia por una novela que se llamaba María y además una gran intérprete, ¿no? muy buena, aparte muy buena actriz también. Entonces el coprotagonista masculino era Sabú, ¿te acuerdas de Sabú, de Sí, uno Argentina? pelilarguito. Pelilarguito, que cantaba aquello que decía, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Ah, Ta, yo te ta, iba a ta, ta. cantar. Y bueno, y después hice una con Ismael Miranda, hice una con Flor de Loto y Helio Roca. Bueno, hice varias fotonovelas y me pasó mi primer incidente lamentable en esta industria donde a las mujeres a veces las maltratan cuando ven que se destacan. La distribuidora que me distribuía mi revista, pues también distribuía otras revistas y parece que le molestó a alguien que me fuera bien y me llama un día un nene que yo le había dado clases para las clases sabatinas para que él pudiera pasar su cuarto año de escuela superior. Y él trabajaba en la distribuidora y me dice, mire, su revista la quieren hacer quebrar. Cuando usted trae la revista de la fábrica, de la imprenta, le cortan la portada porque eso es lo que te demuestran a ti que no se vendieron. Y yo dije, pero las están distribuyendo. Me dice, no, el mismo día que llegan se las parten. Y yo, Ah, dije- y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. ¿Y cuándo lo vuelven a hacer? Me dice, ¿cuándo usted va a volver a enviar el material? Entonces ese día yo caí con un abogado y con un fiscal, amigo mío. Y los agarramos, como dicen en mi país, con las manos en la acá masa. hicimos lo mismo, nos cogemos con las Así. manos en la masa. Pues miren, hermano, ellos cogieron 1.000 revistas para distribuir de las 20.000 que se sacaban y tenían 10 empleados haciéndolas y rompiéndolas. Cogimos con las manos en la masa. Entonces te podrás imaginar que los demandé. Y lo mejor de todo fue que les gané, Ah, porque había una situación, ellos eran los únicos distribuidores que tenía todo Puerto Rico y a ellos no les iba a simpatizar que siendo yo periodista, yo hiciera una conferencia de prensa y dijera, mira lo que me hacen estos individuos a una nena de 16 años. Y entonces imagínate te los puedes fiscales. imaginar que todas las demás revistas le iban a perder la confianza. Entonces, para callar mi silencio, me pagaron. Claro, imagínate. Y entonces, pues decidí ya quitarla de circulación, porque ya la experiencia era difícil. Y entonces hice una revista que se llamaba Salsa Magazine, dedicada al mundo de la salsa. Entonces no tenía que contar con aquellos distribuidores que me habían casi llevado a la quiebra, porque yo iba por las disqueras y mandé a hacer a una imprenta unos cartoncitos que tú los doblabas, entonces tenían la forma de la revista y yo en todas las disqueras les dejaba 10, 15. Y yo era como, en mi país hay un personaje bien famoso que se llama Cuca Gómez, que ella lo hace, lo fabrica, lo distribuye y lo promociona. Ese Mm. es el personaje. Pues yo estaba igual que Cuca Gómez. Yo hacía mi revista, yo la llevaba. Bueno, después tuve dinero para pagarle una empleada, después tuve para pagar dos. Y la revista, gracias a Dios, me fue muy bien. Y tenía colaboradores espectaculares. No sé si recuerdas al maravilloso compositor puertorriqueño Tite Cure Alonso, Sí, claro, el compositor de claro que todas las sí. canciones de salsa. Pues Tite era el director de mis revistas, yo era la editora. Y esa era una revista de dos personas, mía y de Tite, porque los únicos que escribíamos éramos nosotros, no había dinero para pagarle a más nadie. Y entonces, pues yo cogía yo buscaba nombres y decía, déjame ver, este artículo se va a llamar, ok, María Flores. Y le ponía por María Flores. Entonces, Tite ya tenía las revistas, muchos Tite, y le decía, vamos a buscar, ok, Julio Sánchez, Carlos Pérez, y hicimos un staff
como de 10 periodistas que eran falsos. Ah, ok. Claro, Que que eso es exactamente eso, hace parte como ese engranaje, ¿cierto? De querer hacer contenido. sí, había que hacer contenido y no lo podíamos hacer todo él y yo. Entonces, y luego teníamos que fingir el estilo, porque la gente, pues cuando tú vas escribiendo, tú vas Ajá. desarrollando un estilo. Entonces decía, Tite, se parece demasiado a Tite, no se parece a Julio Flores. Ok, déjame ver, entonces Tite lo limpiaba. Y bueno, fue una etapa, yo te diría que de las más interesantes que yo tuve como periodista. Y aparte de trabajar al lado de Tite, y pues en esa época él daba muchas canciones a la Fania y yo ingresé como relacionista pública de la Fania. O sea que todo se fue, Wilson, engranando. O sea, una cosa llevó a la Pero otra. bueno, desde muy chica, haces parte del mundo del periodismo, de todo esto, ¿cierto? Que toda esa, digamos, ese amor, todo ese compromiso, toda esa responsabilidad, la disciplina, ¿por qué se ha perdido? O sea, porque a uno le da hasta pena ahora ir a las ruedas de prensa, los chicos y chicas nuevas ni siquiera saben, llegan al sitio y ni siquiera investigan a quién van a entrevistar. Ay, te voy a contar una anécdota bien reciente. Me imagino. Fui a entrevistarme y se supone que el individuo, era un muchacho como de unos 30 y tantos años, todo el mundo decía que él era experto en salsa. No, 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 olvídate. Yo creo que después de Curi Alonso, él. Y bueno, me lo pintaron así. Yo estaba promoviendo un libro que se llamaba La Lupe, la leyenda. Y Ajá. como aquí había varios conflictos con el famoso estelar que hicieron de Celia Cruz de miniserie, donde se inventaron un personaje pésimo que se llamaba Lola, supuestamente en la vida de la Lupe, pues yo me despotriqué hablando mal del personaje porque no, ellos no buscaron información de quién era realmente la Lupe. Ujú. Y entonces, pues yo dije, bueno, chévere, me dan una oportunidad en radio, pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego allá a la pantalla, decía, señora puertorriqueña, 5 minutos. Imagínate, yo que hablo tanto, yo dije, en 5 minutos yo no puedo hablar de la Lupe. Y entonces el muchacho me dice, ay, un libro de la Lupe, qué chévere. Y a ella le gustó. Y ya yo me di cuenta que el individuo no sabía quién Ajá. era. Entonces le digo, bueno, yo asumo que le debe haber gustado. Y me dice, ¿y usted quiere que la llamemos? Porque si es que es antipática, usted me dice, no, no nos va a contestar la llamada. Y yo digo, bueno, eso es un poco imposible. Y me dice, ¿por qué? Porque ella es difícil, ¿no? Porque se murió Yo en te iba a decir lo mismo. 1992. Claro que dice por ahí que ya existen las llamadas al más allá. Pero, bueno, pero te cuento que ese tipo de anécdotas me pasa con mucha frecuencia. Entonces fui a un país X recientemente a promover mi libro de la Mirabal, mis 50 años en la industria. Así que aquí te vas a reír. Me dice la productora, ay, pero es que me dice mi productora que usted tiene poquitos likes en Instagram. Y yo dije, porque yo no soy una persona de Instagram. Las personas de la tercera edad somos gente de Facebook, pero busca todos los que tengo en Facebook. Y Ajá. entonces me dijo, y le dije, también puedes poner mi nombre y dale un Google y vas a ver que he puesto una... Y después me llamó y me pidió disculpas. No, Pero no, te quiero a decir mí me que pasó contigo cuando, pues de una vez le agradezco a Cayetana Comunicaciones y a Catherine que me contactaron para esta entrevista. Uno tiene que siempre ser agradecido porque ellas, la gente de prensa es la que se encarga de coordinarle a uno esto. Yo me puse y miré, o sea, lo acostumbramos nosotros a hacer trabajo de campo y quedé deslumbrado. Yo dije, oye, Carmen no es cualquier, el tamal no es solo de hojas. Esta mujer tiene carnecita, tiene cosas para contar y entonces, y me parece muy importante lo que estás diciendo, es que lamentablemente lo que tú dices, por ejemplo, todo el mundo me decía, hoy es el día del trabajo, hoy, y preciso, ayer tenía un en vivo y no lo pudimos hacer porque el internet está terrible y no le está llegando la información como a ciertos lugares. Entonces me decían, ¿y usted cómo va a hacer un en vivo con dos personas? Y yo le decía, mira, nuestros seguidores, a mí no me interesa la cantidad, sino la calidad, y mis seguidores son fieles. Hicimos el en vivo y estuvieron más o menos conectadas como 50 personas en la hora. Y esta mañana fuimos a ver 2.800 y me llama la persona a la que entrevisté, a la actriz, me dice,
oiga, Chuchu, ¿cómo así? ¿Cómo hacen así? Le dije, lo que pasa es que la gente que lo conoce a uno, que sabe de la calidad y el profesionalismo, no le importan unas cifras, no nos interesan esas cifras, nos interesa hacer una charla amena y un aprendizaje chévere y los temas que la gente quede enamorada del tema y que el protagonista sea el entrevistado, no el entrevistador. En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que hemos perdido mucho en el mundo del periodismo. Primero, la investigación. Eso se ha perdido. Y fíjate que contrarresta, porque si vamos a ver, en la época que yo me inicié, no habían estos medios. Tú querías Ujú. saber quién era fulano de tal, tú tenías que ir a buscar periódicos viejos en una biblioteca que la mayoría estaban sucios, te tenías que llevar un guante para no salir infectado. Entonces, si no, tener ese amigo tuyo de la universidad, ese catedrático que tú te le acercas y dices, mira, yo voy a hacer una entrevista a fulano de tal que tú sabes de él. Tú sabes, para no tenerme que meter a la biblioteca. Pero ahora que hay una inmediatez, este, para tú poder investigar cualquier cosa, llama mucho la atención que a veces ni siquiera leen el comunicado que que las mismas muchachas envían. O Ajá. sea, y me ha pasado en muchos países. Recientemente a Perú y me pasó eso también. Me entrevistó una muchacha joven y me dijo su primer libro. Y lo primero que decía el comunicado de prensa era que era mi libro número 37. O sea, Exactamente. o sea que ni Por eso siquiera se tomó la molestia. cuando empezamos el envío, yo le dije, estos son los últimos dos hijos literarios, pero llevas una carrera, ¿cada cuánto escribes un libro? Bueno, te voy a contar una cosa. Yo escribí alrededor de 16 libros con una editorial que me quedó muy mal. Y como yo aprendí mucho en la industria del disco, a que tú no le das a la gente el mundo, porque el mundo es bien grande. Sí. Y tú le das unos términos como yo le daba en el disco. Yo le daba de 90 a 180 días. Si no me sacaste el disco, la licencia me devuelve. Entonces yo hago mis propios contratos. Entonces tenía esas editoriales que sí, que te lo voy a sacar, pero déjame ver que no sé cuánto. Y tenía un montón de libros por aquí, por allá, hasta que le gané los casos a todo el mundo. Me los tuvieron que devolver. Entonces, ¿qué pasa? Adicional a eso, yo trabajaba en el departamento de educación y había escrito unos libros, pues más bien para estudiantes universitarios, y tampoco eso se quedó allí, los rescaté. Entonces, de momento, el otro día me decía un amigo mío, ven acá, tú no duermes, porque estás sacando 3 libros por año. Y digo, no, uno que de verdad escribo, y dos, que los estoy poniendo al día de aquel momento de cuando los escribí, porque han pasado muchas cosas nuevas. Y entonces da la impresión que estuviera sacando 3 al año de una sola vez, pero realmente es uno. Lo que pasa es que tuve la suerte de que gané esos casos y para colmo tenía 3 más en una Macintosh de esas que, yo no sé si tú te acuerdas, las que eran de colores, las que salieron que eran como así Sí, 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 gorditas. sí. Y entonces en Puerto Rico se da mucho la luz, se me fue la luz y la computadora se dañó y el disco duro quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando fui a Puerto Rico en el último viaje estaba sacando toda esa tecnología obsoleta y tengo un amigo que arregla computadoras y le dije, mira, tengo como 10 computadoras, llévatela, pero te voy a pedir un gran favor. Chequeale los discos duros si le puedes rescatar algo. Entonces en la Mac me encontró 3 libros, en una PC HP me encontró 2, y entonces de momento encontré que tenía como 17 libros y dije, qué maravilla, porque son cosas que no pierden actualidad, como por ejemplo, Ujú. cómo escribir un guión. Pues ahora lo que hice fue que lo atemperé a estos momentos, a cómo se escribe ahora, que es diferente a cómo se escribía antes. Entonces encontré una novela que yo mismo me reí cuando la leí, porque hubo una época que yo era bien fanática de las cosas policíacas. Y entonces, digo, esa manía me quedó, veo a Law and Order toda la semana durante 26 años. Y entonces lo encontré, ahora ya tengo más experiencia escribiendo y lo estoy arreglando. Le quité el título y entonces voy por el cuarto capítulo y se llama Muerta en el escenario. Es un serial killer que solamente mata a gente de la industria. Y yo lo había O sea empezado. que Carmen Mirabal va a ser la Agatha Christie latina. No, fíjate, lo que pasa, Wilson, que a veces la gente te dice, ¿y por qué no escribes poemas? ¿O por qué no escribes aquello? Digo, cada cual tiene, ¿verdad?, su forma y lo que le gusta hacer. A mí me gustan las novelas, pero novelas que estén inspiradas en cosas de la vida real. O sea, no es lo que yo escribo, no sale todo de mi imaginación. Son historias que yo he escuchado por ahí que entonces yo las llevo y las plasmo en un libro. Y entonces
siempre dirigidas a un solo propósito, Wilson, que es defender a la mujer. ¿Por qué? Por lo mismo que yo fui una pionera en una industria donde había bien pocas mujeres cuando yo me inicié en ningún campo, pues siempre me he tenido que defender de competir con el varón en términos de trabajo. Y pues siempre trato de que todas las historias tengan algo positivo. O que si tienen algo negativo, terminen en algo positivo, pero siempre en pro de la mujer. Cultivo también en mis escritos el valor de la amistad. Qué Porque, bonito. o sea, Y eso sí que eso sí que nos está haciendo falta ahora. Ayer precisamente que estuve en la Feria del Libro, hablaba con varios colegas sobre el valor de la amistad, cómo eso se perdió, cómo ahora, pues no sé, a mí me pasó en que tú tienes ciertos periodistas, colegas que eran como tu familia, que compartías más con ellos hasta con tu propia familia de sangre y te apoyabas y te ayudaban y si tú estabas desarrollando un proyecto, todos apuntaban a eso. Ahora no, cada quien es por su lado, ¿no? porque ¿sabes lo que pasa, Wilson? Que hay mucho protagonismo. Lamentablemente, la época que quizás nosotros nos iniciamos, el periodista era entregado a hacer su noticia, a buscar su noticia. Pero entonces, por ejemplo, tú tienes una serie de entrevistadores que ellos son los periodistas, pero ellos quieren ser protagonistas de la historia Sí. tuya. O sea, o te quieren decir cómo tú vas a contar tu historia. Ujú. Y entonces, eso se convierte en un enfrentamiento innecesario que lamentablemente no nos conduce a hacer una buena entrevista. O sea, por ejemplo, me encanta conversar contigo porque respeta los espacios, no interrumpe y no estás tratando de decirme, por ejemplo, no, porque cuando yo conocí a Sandro, me ha pasado ese tipo de cosas. Me estás Sí, entrevistando y entonces la persona me dice, ah, porque él era mi amigo y a él le gustaba fumar y a mí también y fumamos la misma marca de cigarrillos. Entonces, cuando tú miras el final de la entrevista, pasó una hora y tu entrevistador habló 40 minutos y tú hablaste 20. exactamente. Pero mira, me parece, y eso te lo voy a decir para que lo tengas en cuenta, es una sugerencia muy, pero muy. En Colombia, en Colombia hay muy poca literatura, muy poca información sobre estos temas que tú has desarrollado. Un ejemplo, cómo escribir en los medios, lo del guión. O sea, tú buscas en nuestra literatura y no existen libros. Sería importantísimo que lograses meter esos libros en el mercado colombiano. Es una Estamos en, sugerencia. estamos en ese proceso porque son libros profesionales y ahora con las muchachas, Porque después de clase, son de formación y claro, aquí hay muchos chicos que no saben leer, que no saben escribir, que creen que es poner en la grabadora. Hay gente que no sabe. Yo alcancé a escribir 1.700 palabras por minuto. O sea, yo empecé a trabajar con el Estado y mi primer cargo fue mecanógrafo. O sea, era escuchar las declaraciones, ¿no? Y era escriba y escriba y usted no se podía comer nada. O sea, usted solamente era la persona que estaba ahí escribiendo. Pero ahora yo quedo aterrado que lo que no se escribe. Pero me encanta de todo esta, veo aquí la contraportada de este libro, que hay muchos de esos libros, ¿son tuyos todos? todos son míos. Yo tengo varios escritores dentro de la editorial de diferentes nacionalidades, mexicanos, colombianos, puertorriqueños, pero originalmente el 85-90% de los libros son míos. Y te explico por qué. Porque pues yo tuve varios libros bestseller y cuando llegó la hora de cobrar no vi nada. Ujú. Entonces me sentí como esos cantantes que te dan el disco, le dan un adelanto de regalía y nunca ves más un centavo. El problema es que a los escritores no nos dan adelantos regalías como a los artistas, ¿ves? Entonces, pues me desilusioné y cuando vino la caída de la mayoría de las bibliotecas y librerías en Estados Unidos que tú podías hacer firma de libro, pues empezó el digital. Entonces yo Sí. me aventuré a hacer esta compañía digital. Te voy a contar una anécdota que nunca la he contado así. Tú sabes que yo estoy escribiendo la tercera parte de un libro muy famoso que se llamaba La Diva, que fue bestseller. Tan famoso fue que aquí hicieron una telenovela porque parece que el argentino cogió ideas plagiadas de mis Ah, libros. sí, La Diva, que fue protagonizada por una amiga, así como dijo Carmen, amiga mía, que es Lorna Sí, Cepeda. pues yo te digo sinceramente, mira lo que pasó, yo escribí el guión para hacerlo en cine, para que lo hiciera Lucía Méndez.
Entonces, Lucía Méndez y Lorna se conocen en Argentina porque están haciendo el proyecto de Mujeres Desesperadas en español. Y entonces, una está leyendo el guión de entonces ellas conversan y se dan cuenta que es la misma historia, lo único que una era mexicana y esta era colombiana. Entonces me llama Lucía histérica y me dice, mira, te plagiaron tu obra. Entonces ahí descubro, y por eso escribí un libro ahora de derechos de autor, ahí descubro que hay países que no te aceptan eh, el, la inscripción de copyright de Estados Unidos como única. Entonces te das cuenta que tienes que, si lo hacen en Argentina, tienes que hacerlo en Argentina. Si lo hacen en Colombia, tienes que hacerlo en Colombia. O sea que vas país por país donde vas sacando la versión. ¿Qué pasa? Que yo lo hice en Argentina y lo hice en Estados Unidos, pero nunca me imaginé de inscribir nada en Colombia. Y entonces, pues esa persona, este, sacó muchas ideas, yo te diría que el 95% de ellos, o sea, técnicamente es un plagio. Y entonces, pues, de esa experiencia aprendí de que yo ahora lo hago por internet, gracias a Dios que existe la internet. Entonces yo, por ejemplo, pertenezco a la asociación de aquí, a la de Argentina, a la de Chile, a la de República Dominicana, obviamente a la de Estados Unidos. Y entonces inscribo todos los copyrights. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes dónde aparece un fresco que va a ser una telenovela con un material que tú escribiste. Ajá. Eso Bueno, pasa. hablemos, entonces, mire, entonces les encargo, mire, busquen a Carmen, Carmen Mirabal ahí y sobre todo, mire, hay un libro de cómo escribir para los medios, porque es que no siempre todo lo que se escribe es para los mismos medios, existen como unas características, unos formatos, me parece que hay más allá de la muerte. Eso es otro tema bastante chévere que mi Carmen, ya sabe, cuando estén estos libros aquí en Colombia, estaremos profundizando un poquito más del tema. Pero hablemos de esta, exactamente, de y Carmen. cuando la soledad es conquistada por un hombre sin escrúpulos, pero es que la mayoría ahora son sin escrúpulos, mi Carmen. Bueno, lo que pasa es que eso va dirigido a esos depredadores que te aparecen en la internet y te agarran por el Messenger y te dicen, hola bella, ¿cómo estás? Yo quisiera ser tu amigo. Ay, qué lindos ojos tienes. Ay, qué bonita tu sonrisa. Dame tu teléfono. Y créeme que las mujeres caen como moscas. Sí. Entonces, pues cuando yo escribí el primer libro, era dirigido pensando solamente a mujeres que les había sucedido. Ya cuando escribí el segundo, resulta que habían hombres Ay, también que caían. yo creo que hay más hombres que caen en ese Y juego que entonces las mujeres. le empiezan a sacar este dinerito del seguro social, dinerito del retiro, y después que ya se cansan y ven que no te pueden sacar más nada, pues te dicen bye bye, esto se acabó. Y tristemente, lo que la gente no entiende es que tú le dices que eso sucede y la gente todavía piensa que tú le mientes. Yo tengo una amiga que es productora de televisión en Puerto Rico y una tía de ella estaba viéndose con un caballero de estos y ella les regaló mi libro. Y le dijo, mira lo que escribió mi amiga. Ajá, Y, y se enojó con la sobrina. Le dije, ay, no, eso es tu amiga, que a lo mejor como está soltera, pues no, está molesta porque yo tengo novio. ajá. Cuando el individuo le llevó casi $6,000, pues entonces yo, yo no era tan mala, ¿ves? Y lamentablemente la gente piensa que esto son falacias, ¿no? Si tú lo único que tienes que hacer, No, entra a YouTube y vas a no, ver la cantidad de no, estafas que hay. no es ir muy lejos. Yo tengo una colega, te lo digo, y eso pues muy pocas personas lo saben, pero pues saben quién es la figura del periodismo, y le pasó exactamente eso. A través del internet, por redes sociales, conoció un chico pues que era el Adonis. Todo espectacular y es una periodista muy conocida, pero muy poca gente sabe esa historia. Y pues él se enamoró del hombre y era que mensualmente le consignaba y que se encargaba de hacerle sus pagos y todo, y todo, y todo. Y ya cuando se enteró que el apartamento donde ella vivía, que era muy lujoso y las cosas no eran de ella, sino de su patrimonio matrimonial, pues demostró quién era la verdadera máscara de la persona. Pero ya le había soltado las cuentas, ya le había hecho comprar carro y se había metido en el negocio de un apartamento y es una periodista muy conocida de nuestro país. Entonces, eso no es que ir muy lejos. Ahí existen muchas historias que se pueden contar, ¿cierto, mi Carmen? Sí, y sobre todo historias dolorosas, porque cuando yo saqué ese primer libro, esa historia le había pasado a una amiga mía que era juez.
Entonces ella era testigo de un caso muy importante y la tuvieron que sacar de circulación en lo que el caso se veía. Entonces, como ella no veía a nadie, lo único que veía eran cuatro paredes, una computadora, pedía la comida a domicilio y tenía cuatro policías federales que la estaban escoltando. Pues lo único que ella hacía era meterse a la internet y conoció a este galán con dos nenes, viudo, y le empezó a llenar el oído de cosas maravillosas y le costó casi $20,000. ¿Qué pasa? Que algo pasó con ella y este caballero que los federales me llamaron y me dijeron, mira, esta señora no contesta hace 3 días y cuando llegué la salvé de milagro porque estaba babeando blanco y tenía un pote de pastillas que obviamente se había tomado. Entonces, pues en la experiencia del mundo de ser representante de artista, ya yo había bregado con ese tipo de situaciones. La metí en la bañera, la hundí, le hice café negro, se lo hice tomar a la fuerza y empezó a sacar todas esas pastillas que se había bebido. Cuando llegó el 911, me dijo el enfermero, usted le salvó la vida porque 5 minutos más y se hubiese ido. ¿Qué pasa? Pues como estaba con 3 amigos federales, le llevamos la computadora, le llevamos el celular. Se lo hackeamos. Entonces empezamos a ver toda la información que yo tenía con este fulano. Entonces nosotros nos, bien altruistas, nosotros bien Quijote, dijimos, vamos a pescarlo. Y Claro. entonces Es que inventamos, tú tienes puro perfil de sí, a investigadora. mí Eres, me gusta la investigación. Entonces yo me hice amiga del individuo, pero hermano, no me pedía dinero ni me pedía sexo cibernético, hasta que por fin, un día me dice, necesito hablar contigo, y le di el teléfono de mi amigo federal. Entonces cuando me llama, me dice, mira, yo no te puedo pedir dinero porque yo soy de Ohio y yo llegué aquí a estudiar y me raptaron y me tienen haciendo esta poca vergüenza y yo lo que quiero es salir de aquí. Pero dicen que cuando tú llegas a cierta cantidad te dejan ir y me quedan $2,000. Pero mis dos amigos que vinieron conmigo no los he vuelto a ver más. O sea que yo no sé si los mataron. Entonces, se nos fue el audio. Carmen, nos fue el audio. No te estamos escuchando. No estamos escuchando. Bueno, estamos con Carmen Mirabal, que es una gran escritora. Me he gozado esta entrevista porque qué ay, rico. ¿me oyes ahora? Ahora sí, ahora Sí. sí. Ahora sí, es que Fue el iPhone que se mira, volvió por loco. ahí te voy a referenciar, por ahí está Roy Prada, oficial, un gran cantante, talentoso muchacho, muy buen intérprete del género, también de la salsa y todo, y qué rico que se puedan conectar ahí, es un nuevo talento de nuestro país, por ahí lo veo conectado. Un Pues abracito mira, Roy, una para vez me Roy, escribiste y después te desapareciste. Así que Ro- cuando quieras me puedes volver a escribir. Roy Prada Sí, oficial. yo lo escuché, él me mandó algunas cosas de él y me parece que canta muy bien. Y quedamos en vernos y esa cita nunca esa mesa de café nunca Ah, se dio. Pero bueno, estoy bueno, disponible. bueno. Bueno, pero mira qué rico, dejémoslos ahí en punta respecto a este libro. Este libro, ¿dónde se adquiere? ¿De qué editorial es? Si se pide, si ya no tienes en alguna multiplataforma para adquirirlo, ¿están en Colombia? No. Está en Mm. sinpapelysintinta.com. Esa es mi plataforma. Porque la gente me dice que los ponga en Amazon, pero Amazon no me hace ninguna publicidad. Y aparte que no me hace ninguna publicidad, te paga muy por debajo. Y allí, Sí. pues, lo poquito que entra es mío. Porque la plataforma es mía. Así que sinpapelysintinta.com es fácil de recordar. Y ahí tengo todos mis libros. Bueno, y es el mismo Instagram, @ sin papel y sin tinta, Sinpapelysintinta.com es la plataforma la donde la gente puede plataforma. entrar. Es una plataforma, sí. Listo, o que te sigan en @Carmen Mirabal y ahí pueden adquirir los libros, Sí, ¿cierto? también carmenmirabal@gmail.com. Yo soy más fácil que la tabla del cero. Tengo todo. Tengo los medios, excepto TikTok, porque ahí todo es un minuto y yo hablo mucho y se me corta. Así que Ah, no, decidí no y ser nos toca TikToker. adaptarnos. Sí. A mí, mira que yo cumplí ahorita el 27 de abril 5 añitos, pues en el ejercicio periodístico del mundo del entretenimiento llevo 34 años, 35 ya. En el ejercicio del periodismo del mundo del entretenimiento hice mucho radio, hice mucho, he trabajado en casi todos los medios de comunicación del país y quiero que empecemos a hablar de este. Este apenas yo vi el título, me pareció demasiado interesante. Y además les digo una cosa, me parece que es como muy formativo.
como que es una guía para que nos dejamos, aquí no, nosotros decimos que se dejen de hacer tantos pajazos, que se vuelvan a la realidad. ¿Por qué este título de los mitos del sueño americano? Pues fíjate, porque cuando yo vivía en Los Ángeles, California, que estaba estudiando mi grado de doctor, eh, eso se veía todos los días y yo tenía una muchacha del servicio, cuando nació mi niña pues tenía una babysitter y todas eran suramericanas, centroamericanas, mexicanas, etcétera. Entonces tú escuchabas muchas historias y luego resulta que el papá de mi hija con una socia deciden poner una compañía de dar servicio doméstico a los hogares. Las llevaban y las recogían. Un negocio que le dejó mucho dinero a ellos, pero el 80% de las damas que trabajaban eran indocumentadas. Entonces, pues mi suegra se Se te vuelve ahí el audio. va muriendo y entonces yo voy, me quedo a cargo del negocio y cuando te faltaban choferes, pues yo tenía que hacer la ruta. Entonces escuchaba historias y cuando escuché todas esas historias yo dije, wow, qué interesante. Y la fui guardando. Y entonces, mira qué cosa, que años después me llaman de un canal y me dicen que por qué no me voy de indocumentada 3, 4 días con el camarógrafo y entonces busco información sobre eso. Entonces nosotros nos fuimos a Tijuana, nos quedamos allí varios días, mi compañero de trabajo y yo. Él era camarógrafo y llevaba unas camaritas bien pequeñas. Y entonces grabamos toda la información y después cuando llegamos al canal, la persona que estaba al frente dijo que era muy peligroso lo que habíamos descubierto y que podíamos tener problemas tanto con la Policía Federal mexicana como la americana. Y al final el individuo me borró la entrevista y no la pudimos sacar. Y entonces me fui quedando con todas esas historias en mi cabeza y cuando vi que empezó todo este problema desde la administración anterior del que ahora es presidente, siempre él había tenido eso. Y me fui preparando hasta sacar el libro ahora, que justamente mira lo que está pasando todos los días. Entonces, Ajá. esto no es una crítica, no nos equivoquemos en el concepto que yo quiero llevar. Esto no es una crítica a su gobierno ni a lo que hace, porque yo quiero decirle al que me escucha y al que me ve que él hace mucho alarde en las redes de lo que está haciendo, pero cuando tú te pones a hacer un análisis y entras a la internet, te das cuenta que él es el que menos personas ha sacado de Estados Unidos, Sí, ni en su, ni en su administración anterior, ni en la actual. Lo que pasa es que como a él le encanta, él es bien mediático, pues tal, entonces él lo hace bien tal cual. grande. Pero si te Y pones a mirar, Clinton, Obama, Ronald Reagan, Bush, sacaron más personas indocumentadas que las que ha sacado él hasta el momento. Entonces, pues yo no quería el mensaje para esa administración, no, yo quería el mensaje para el latino, para el latinoamericano. Yo soy americana y yo vi desde de cerca lo que era el dolor que pasan esa gente cuando cruzan. Cuando yo me quedé esos 4 días indocumentada, yo las pasé negras porque trabajaba 16 horas al día, nos daban de comer una vez al día, nos bañaban con una manguera como a los precios, se te secaba el agua encima. Y entonces yo viví esos 3, 4 días, yo lo viví todos los días. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, es el momento de decirle a la gente, quédate en casa. Porque mira, el menor de los peligros, Wilson, es la migra. Porque sí. lo más que pueden hacer es mandarte para tu Ujú. casa o te pueden, o si eres un delincuente que te manden al Salvador. Pero ese es el menor de los peligros. El mayor de los peligros es las mujeres, lamentablemente las están vendiendo en trata de blancas, las están mandando a Singapur, las están mandando a China, las están mandando a Japón, las están mandando a Dubái, ¿me La entiendes? famosa, la famosa La yakuza. famosa acusa. Y entonces tienen los hombres, que los hombres casi nunca cruzan la frontera, se quedan trabajando, sembrando amapolas, sembrando las cosas con las que los narcotraficantes pues hacen su droga. Y los niños se los quitan a la familia y si tienen familias que quieren tener hijos y adoptarlos, pues los venden. Y si no, los usan para pornografía infantil. O sea que tienes el 90% de probabilidades de que no pases. Entonces hay que mirar qué tú hiciste para tú llegar ahí. Mira, Wilson, hay personas que se han metido en 20 deudas pidiendo 6, 7, 8 mil dólares para pagarle a un inescrupuloso pollero o coyote, porque lo llaman de las dos formas, para pasar la frontera y que no la pase. Y eso si llegas vivo, porque vamos a decir, te vendieron y te metieron en un prostíbulo, sí, pero todavía estás viva, lo puedes contar. Hay gente que la Ujú. matan.
hay gente que la matan y la dejan tiradas en el medio del desierto. Entonces, esto ya se convirtió en un mito porque la gente sigue escuchando mentiras. Yo tengo un amigo que me dijo el otro día, no, porque yo me vine para acá y me quedé en Miami. Eso fue cuando estuve en Miami ahora, a ver a mi hija. Y me dice, es colombiano, y me dijo, yo vine acá porque vino la pandemia, yo trabajaba con una línea aérea y mi hermano me dijo, vente para acá y me quedé indocumentado y ahora estoy entre la espada y la pared porque no sé si me regreso a Colombia o si alguien me va a documentar. Entonces, acá era ingeniero, allá vende hamburguesas, fui en hamburguesas y cuando no hay nadie en el negocio, baja, mapea y limpia los inodoros. Entonces, ahí tú tienes que empezar a pensar que tú te criaste aquí en Bogotá con servicio doméstico y ahora tú haces lo que hacía el servicio doméstico para que te paguen $12 la hora. Eh, O sea, eh, Es que, es que, es dime qué que ganancia hay. Carmen, tú basas tu novela, El mito del sueño americano, en testimonios reales, pero ¿cómo hacerle entender a la gente? Yo te cuento que tuve tres amiguitos y perdí su amistad porque les contaba las historias que tú nos acabas de referenciar un poco y la gente dice, es que usted le cuenta eso porque usted no tiene la berraquera, usted no lo quiere hacer, usted nunca fue capaz de hacerlo. Déjenos que nosotros lo hagamos. Y uno de esos tres chicos pasó por las situaciones más difíciles que le haya tocado vivir a un ser humano. Teniendo en Colombia, teniendo aquí en Bogotá, hijo de una muy buena familia, teniendo su estabilidad económica, teniendo su estabilidad académica, pero se dejan convencer que es que el universo les va a cambiar yéndose no hablemos a los Estados Unidos, a cualquier otro lugar donde siempre el extranjero va a ser extranjero y va a Eso tener es que verdad. hacer el trabajo que no le interesa hacerle a los que son oriundos de cada país. Eso es una realidad, mira. Y no lo mires solamente con el que es indocumentado, inclusive el que tiene documentos. Por ejemplo, cuando en Puerto Rico hubo el huracán María en el 2017, pues una población bastante grande se mudó para Orlando y para diferentes lugares en Florida. Y gente que en Puerto Rico eran maestros, superintendentes de escuela, todo ese tipo de cosas que tenían una profesión. Cuando se mudan por lo que pasó en el país, no quieren regresar, pero no le quieren decir a nadie que no han conseguido trabajo. Y entonces muchos de ellos trabajan en Disney. Yo voy caminando en Disney con mi hija y mi hijastra y resulta que me dicen, profe, ¿cómo usted está? Y estaba con un disfraz de uno de los muñequitos de Disney. Se me acerca y me dice, yo soy fulana, que yo me vine cuando pasó lo de María y trabajo aquí. Y yo le dije, ¿cuánto ganas? Y me dice, $12 la hora. Y después en Puerto Rico tú te puedes ganar $12 la hora. Y me dice, ay, no, pero me gustó vivir aquí. Y digo, pero allá tú eres una profesional. Y aquí te tienes que poner un disfraz que estás ahí pasando calor 12 horas al día. Escondiendo Este, su propia historia de vida. entonces yo le dije, ¿cuál es el beneficio? Él me dice, no sé, porque hay gente que no sabe ni por qué lo hace. Y de esa gente hay mucha. Que a lo mejor en su país no quieren trabajar, por ejemplo, por decirte un nombre, en un sitio de hamburguesa. Pero entonces cuando van allá, trabajan en un sitio de Ujú. hamburguesa. Acá no quieren. Y le llama a uno la atención. Yo lo he visto porque pues yo iba a muchos viajes y pues casi siempre como periodista uno lo invitan y le pagan todo. Y me he encontrado, a mí me pasó en una ocasión una chica aquí que cuando viene eso, malgasta uno, yo decía, esta mujer debe ganar por todos los dedos de la mano dinero en los Estados Unidos y le va muy bien porque pues uno veía la forma en que gastaba aquí, cómo llegaba y llevaba a toda su familia a los mejores restaurantes y los mejores rumbas y no sé qué. Y ocasionalmente me invitaron a un lanzamiento de una serie que llama Acapulco Shore de TV. Y precisamente vamos a un restaurante a cenar y la mesera era la chica. Y no nos quería, o sea, no sé qué le dijo ella a alguien, no nos quería atender porque ella me reconoció pues estábamos puros periodistas, pero yo sí no, yo quería a caer en cuenta que era ella y ella misma fue la que me hizo caer en cuenta, dijo, ay, no vaya a decir nada de que usted me encontró acá, es que en mi familia no pueden saber que yo soy aquí mesera y yo ni siquiera, ahí fue cuando le dije, oye, discúlpame, pero yo ni siquiera me acordaba quién eras tú.
O sea, uno que va a decir, esta es tal persona, ¿cierto? Y eso Sí, suele suceder en estas situaciones, en este libro que parece supremamente interesante. Te prometo que esta semana me lo leo dale, porque, porque he estado leyendo. A mí me encanta qué leer. bueno. A mí me encanta leer y si miras, mira, por ejemplo, todos estos libros que son de nuestros invitados, que algunos ya los he leído y me parece muy importante que la gente tenga este tipo de guías, este tipo de información, a través de no tener que sentarse y mirar, sino vivir una novela basada en hechos reales, pero que de pronto les puede servir de un referente si ustedes están pensando en vivir un famoso sueño americano. Como puede ser que hay personas que han ido y se les han destapado todas las oportunidades del mundo o tener los mejores trabajos y estar supremamente bien, pero lastimosamente no todas las naranjas en un costal están igual. Eso es correcto. Fíjate que sí hay historias de éxito. Por ejemplo, ahí vas a encontrar una historia de éxito y tres que no lo son. Y ellas se encuentran, estas cuatro mujeres amigas, 25 años después, y entonces cada cual va a narrar su historia de lo que le pasó y lo terrible que fue. Y fíjate que uno piensa que esas historias son aisladas y resulta que tengo una amiga americana que se llama Tania Potts, que quiere hacer una película aquí en Colombia de una historia verídica de una muchacha de Pereira que ella bailaba muy bonito, tenía una cara preciosa, un cuerpo espectacular, y pues tuvo un bebé y se quedó sola, madre soltera, y viene esta amiga, como la que tú acabas de decir, gasta montones de dinero y todo lo demás, y le dice ella, mira, ¿por qué tú ganas tanto dinero? No, por el gran trabajo que yo tengo como bailarina, y le hace ese cuento, y ella se lo cree, y resulta que cuando la sacan de aquí, de nuestro país Colombia, ¿qué crees a dónde se la llevaron? A Japón. ¿Y a quién tú crees que se la vendieron? A los yakuza. A la Yakuza. Ojalá se lean este libro del Yakuza para que se den cuenta la verdad y cómo está sucediendo, cómo pasan muchas y muchas personas. Yo siempre, a mí me han ofrecido, y tú sabes que como periodista y si tú eres bueno, te ofrecen desarrollar la carrera en cualquier país y te abren las puertas en cualquier país. Pero yo creo que yo debo ser o muy indio o muy chichoviano, pero yo digo, yo aquí en Colombia, hoy me decían precisamente, camina, vámonos, tú tienes, o sea, con todo lo que tú haces podemos hacerlo en tal película. Ay, no. Ya, si no lo hice de joven, ahora menos que tengo 60 mi Carmen. Pues fíjate que yo te llevo unos cuantos y yo me atreví. Yo Pero me yo sí no, mudé de Carmen. Puerto Rico aquí feliz. ¿Y sabes por qué? Yo te voy a decir algo. Mira, en la vida no hay que tenerle miedo ni a mudarte, ni a reiniciarte, ni otra vez a hacer una nueva profesión. ¿Por qué? Porque hoy en día todos nos tenemos que reinventar. Estamos viviendo una época, los que no éramos de la época digital tuvimos que aprender el Claro. digital. Lo- entonces, para no quedarte atrás. Hasta el otro día, bregar con el digital era difícil. Bueno, Carmen, ahora llegó la Carmen, inteligencia artificial y, ¿cuándo, y- y es otra cosa cuándo difícil se nos que la hemos tenido pasó que a aprender. nosotros, cuándo se nos pasó a nosotros en la mente que podíamos hacer un programa de una hora si no había una unidad móvil, si no habían cuatro cámaras, si no había un luminotécnico, si había un sonidista, si había un maquillador? Ahora uno llega y con esto y prende cuatro luces, hace un filtrico, pone un set y sale. Claro, eso jamás. Uno lo veía en la serie aquella de televisión de los Jetsons, que ellos hablaban por el reloj y hablaban por la pantalla, como hablamos ahora por Zoom. Y eso pues lo veíamos como que bien distante, ya lo tenemos. Cuando yo era chiquita había una serie que era Dick Tracy, y Dick Tracy decía, llamando a pronto Claro, Gómez. el de la Pues videollamada. ¿Ah? sí, y mira, y ya lo hacemos, ¿verdad? Pero también hay que ver que no hay que tenerle miedo al cambio. Mira, yo me quedé aquí por casualidad. Yo vine a un festival de cine en Cartagena y el presidente Duque muy inteligentemente decidió cerrar el aeropuerto. Qué bueno que lo hizo, porque aquí murió mucha menos gente que donde decidieron no cerrarlo. Y me gustó el país, me quedé, fui a casa, busqué mis cosas y me regresé. Y voy y vengo, pero me encanta vivir aquí. Primero porque allá es muy caluroso y aquí hace un frío divino. Segundo porque la gastronomía de aquí es muy, muy, muy variada. Tercero, la gente es muy chévere, la gente de este país. Yo nunca me he sentido extranjera aquí. Y he vivido en otros países, incluyendo ciudades de los Estados Unidos, y me he sentido extranjera.
aquí no. Y entonces, y bueno, y aquí pues ya en mi tercera edad encontré el amor de mi vida y eso también pues es importante. Y Ajá. así que me casé con un colombiano, así que también eso me une más a este país. Entonces ya eres compatriota, Sí, ya eres señor. compatriota. Eso está muy bien. Pues Carmen, ha sido muy deliciosa esta charla. Gracias por toda esa información que nos transmiten. Recuérdanos dónde se pueden adquirir estos libros, que son de tu autoría y todos los libros que tienes, en dónde los pueden adquirir las personas. Recuerda que estos en vivos los ven en muchos países, entonces tú nos hablabas de tu plataforma, cómo se Sí, llega, cuál es la papel, forma de pago, todo sin, esto. papelysintinta.com y se paga por PayPal. Ah, bueno, fácil. Todo el mundo tiene PayPal. Y entonces simplemente pagan y lo bajan ahí mismo, lo tienen para su tableta, para su celular o para donde ellos lo quieran bajar. Y mientras esté la feria, el mito del sueño americano está en papel y está allí en Seattle León, que es la editorial que lo sacó. Se dan una vuelta por allí y lo tienen en vivo y en directo. El lunes, casualmente a las 2:30 de la tarde, yo voy a hacer una segunda presentación donde también voy a presentar la universidad con la que trabajo, que te estaba diciendo anteriormente, Atlantic University, para ver si empezamos un lazo de comunicación y educación entre nuestros dos países para que puedan los colombianos ingresar a nuestras plataformas y estudiar en línea. Y damos todo lo que le gusta a la juventud, desde videojuegos hasta diseño gráfico, producción de audio, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de la comunicación. Oiga, qué bueno, qué chévere. Cuando tengas toda esa información, me la envías, porque pues tú sabes que ahora yo además tengo un portal de entretenimiento que se llama entrenotasymas.com. Ahí metemos información del mundo del entretenimiento, literatura, y como yo les he dicho a varios escritores, el 27 de abril cumplimos 5 años de estar haciendo estos en vivos de lunes a viernes y nuestro portal pues cumple el 4 de mayo, sí, 8 años, 8 añitos ya de estar ahí mostrando información del mundo del entretenimiento. Los voy a invitar para mañana viernes 2 de mayo a las 5 de la tarde, para que nos acompañen. Vamos a tener a Adrián González con el cual vamos a estar hablando de su libro Morning Zen, para que ustedes mañana, si quieren conocer unos secretos para vivir relajado, para disfrutar la vida, para hacer muchas cosas, pues estén ahí muy, pero muy conectaditos. Mi Carmen, ¿sigues ahí? Sí, Ah, lo bueno. que pasa que yo tengo tantas cosas en la memoria que quería saber dónde estoy. Estoy el 5 de mayo, 2:30 de la tarde, en la Filbo, en la sala María Josefa del Castillo, que eso queda en el pabellón 2 de Corferias. El Así que allí los pabellón 2. espero, les firmo el autógrafo, les regalo unos marcadores para que marquen sus libros y compartimos un ratito. A mí me regalaron estos 2 libros. Agradecerle nuevamente a Catherine Granados y a Cayetana Comunicaciones que nos apoyaron para poder hacer esta entrevista. Mi Carmen, un amigo más. Gracias, colega. Gracias por toda esta información que nos has enseñado. La mejor energía y la mejor vibra en cada uno de estos libros que vas a empezar a publicar en nuestro país. Ojalá logres hacer una muy buena alianza. En Colombia hay muchos buscadores de libros donde se pueden vender todos en cantidad que te va a funcionar muy bien este material. Y de pronto, si alcanzo el lunes, echo una pasadita por allá y te saludo personalmente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Si pasa por allá, te voy a dar una primicia de un libro nuevo que sale prontito, que hoy me llegaron, Ah, que es el de listo. Bueno, derechos de entonces, autor entonces en la era es digital. que qué días que pensé que nos encontrábamos, pero mientras tú grababas, yo hacía otras 2 notas y me encontré fue con Catherine. Pero allá voy a a tratar de estar el lunes para que nos veamos. Y Carmen, de verdad, un Gracias. abrazo muy especial. Gracias por toda la información. Gracias por recordar y contarnos estas historias que de verdad hacen que las personas se vuelvan lectoras, porque así es la forma en que la gente empieza a leer, cuando les llama la atención las historias. ¿Con qué mensaje quieres terminar este en vivo y cuándo será entonces nuestro próximo encuentro? Bueno, primero que nada, antes de despedirme, quiero invitar a la gente que cuando entre a sinpapelysintinta.com
busquen el libro de mi biografía. Empiezo desde los 4 años hasta ahora que me mudé en Colombia. Cuento todas mis anécdotas de los artistas, de cuando viajé con Fania, cuando manejé a Luis Ángel, cuando hice novelas con Salvador Pineda, en fin, mi vida, mi carrera artística, pero también mi carrera educativa, las cosas que he hecho, todos los tropiezos que también tuve, porque ser mujer en esta industria no es fácil. Este, y ese es un libro que vale la pena leer, se llama La Mirabal, Nunca serás nadie. Y ahí encuentran fotografías de posiblemente mucha de la gente que ellos admiran. Decidí escribir recientemente ese libro que te voy a dar el lunes cuando pases a verme, que es el de derechos de autor en la era digital. La gente no tiene idea, todo lo que sube nunca baja, aunque tú lo bajes. Ese es el primer consejo que les doy. Eso todo queda en las nubes y eso no hay cómo bajarlo. Y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Que la gente que le gusta escribir, que no se dé por vencida. Mi editorial está a la disposición de aquellas personas que no tienen dónde publicar. Como es digital, podemos conversar. Sinpapelysintinta.com. Y me pueden escribir a sinpapelysintinta@gmail y me envían su trabajo y si nos gusta se lo publicamos. Siempre, antes de enviar ningún trabajo, el mejor consejo que le doy es que lo inscriban en la Sociedad de Autores de aquí de Colombia. ¿Y qué consejo? Pues mira, que en la vida las cosas hay que empezarlas y terminarlas. Esa siempre ha sido mi meta. O sea, yo tengo un proyecto, lo empiezo, lo termino y mañana ya estoy inventando otro. Pero si no terminas uno, no tienes nada para enseñar, no tienes nada para demostrar que aquel sueño sí se convirtió en una realidad y no en un mito. Exactamente, muchísimas gracias, apreciada Carmen. Apuntaré para vernos el lunes. No se les olvide que mañana, viernes a las 5 de la tarde, nos vemos con Adrián González para hablar de otro mundo en la literatura. Que pasen un resto de tarde muy feliz. Dios me les bendiga. Chao, Chao, chao. Chao, chao. chao.